Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, colegas? Agradezco la posibilidad de acercarles un texto que desde el año pasado es una publicación 2019, he incorporado a la bibliografía del módulo Profesionalización Docente en la carrera Especialización en Docencia Superior. El capítulo 6 de esta obra titulada Complejidad, Ética y Educación, Reflexiones para repensar nuestras construcciones metodológicas, de Virginia Gonfiantini, publicado por Editorial Laborde. El capítulo 6 titula Hablemos de ética y educación en recursión complexa. Y este capítulo se inicia con un fragmento de Edgar Morin del año 2001 que dice: podemos entonces asumir, pero con plena conciencia, el destino antropológico del Homo sapiens demens, es decir, no dejar nunca de hacer dialogar en nosotros sabiduría y locura, osadía y prudencia, economía y dispendio, templanza y consumación, desapego y apego. Es asumir la tensión dialógica que asegura la persistencia de la complementariedad y el antagonismo entre amor-poesía y sabiduría-racionalidad. En estos tiempos que estamos viviendo, diría yo, azorados ante una situación absolutamente inédita como lo es la pandemia del COVID-19, es un buen momento para replantearnos qué queremos de nuestra docencia universitaria. ¿Cuál es el perfil a partir del cual vamos a construir nuestro rol profesional? Y en este sentido, este texto, que es la tesis doctoral de Gonfiantini, precisamente nos propone en la lectura algunos elementos para tener en cuenta en este desafío de pensarnos o de pensar la ética de la educación para estos tiempos. Dice en este capítulo: ya finalizado este recorrido y antes de introducirnos en nuevas construcciones metodológicas, nos proponemos referirnos a la reflexión ética en el campo específico de la educación, pensada desde la perspectiva del pensamiento complejo. No es nuestra intención hacer un estudio de todos los filósofos, escuelas y teorías que a lo largo de la historia la abordaron, sino que buscamos revisar la ética y la moral hoy para repensarla a la luz de una relación recursiva entre conocimiento, educación, formación. En la misma línea de pensamiento que Cullen en el año 2000, la referencia a la ética, decía, no está vinculada al estudio de lo ético en alguna persona singularmente, ni al estudio de la ética como rama de la filosofía, que, vinculada a la filosofía de la educación, podríamos estudiar en la formación docente. El estudio de la ética que nos proponemos, desde el entramado y desde el entretejido complejo, es vincularla a los saberes que necesitamos hoy transmitir a la escuela, como saberes significativamente válidos para vivir en este contexto líquido y revisar cómo se construyen los saberes en la formación desde la superación disciplinar y fragmentaria heredada de la modernidad clásica. Pensar cómo articular los saberes y hacerlos dialogar desde un entrelazado inter- y transdisciplinario, ya que hoy, en muy pocos espacios, nos interpelamos sobre el conocer epistemológicamente hablando. Y continúo un poco más adelante. ¿Por qué hoy preguntarnos sobre la ética en la educación? Y responde: porque los problemas que se nos plantean hoy necesitan ser analizados, comprendidos e interpretados desde una crítica reflexiva compleja. Porque devenimos de una modernidad clásica de certidumbre epistémica en crisis. Porque el siglo XX se inaugura desde esa misma crisis epistémica y se reconfigura desde la creación de una epistemología de segundo orden.
Porque si el mundo occidental está en crisis, debemos pensar esta crisis a la luz de reintroducir Occidente en otras narrativas, orientales, nativas, sencillamente desde un pensamiento del sur. Porque implica abrir un nuevo espacio para la reflexión, para el análisis de las acciones humanas e interpelarnos sobre sus principios y criterios. Y avanza con otro fragmento de Edgar Morin. Nos encontramos en un devenir donde la crisis se nos aparece, no como un accidente en nuestras sociedades, sino como su modo de ser. Así pues, en lo que concierne a las sociedades occidentales, la crisis de la civilización, la crisis cultural, la crisis de los valores, la crisis de la familia, la crisis del Estado, la crisis de la vida urbana, la crisis de la vida rural, etc., son otros tantos aspectos del ser, en adelante crítico, de nuestras sociedades, las cuales son ciertamente amenazadas por esta crisis, pero vive también de ellas. Propone esta autora avanzar en el planteo de la crisis como un elemento disruptivo. Y en ese sentido, más allá de la novedad del horizonte en el que el pensamiento complejo pone a la construcción de conocimiento, tenemos que enfrentar el desafío de construir nuestra propia identidad. Realmente vuelvo a repetir, muchas gracias por esta posibilidad de compartir. Es un libro relativamente pequeño, acá está, pero muy interesante y muy sustancioso. Así que los invito a leer Complejidad, Ética y Educación, donde Virginia Confiantini incluye interesantes reflexiones para pensarnos en estos tiempos. Muchas gracias.